Buenas tardes desde la revista El Congreso Aviones Colombiano, hoy 19 de agosto del 2025, las 4:20 de la tarde nos encontramos con el representante John Jairo Berrío López. Doctor Berrío, muchas Blanco, mucho gracias por gusto. su tiempo, por su colaboración y empezamos de una vez en materia. Por favor, le informa al ciudadano de a pie quién es John Jairo Berrío. Mi nombre es John Jairo Berrío López, soy representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia, por el Partido Centro Democrático. Vengo de una familia humilde, mi padre obrero de obras públicas del Departamento de Antioquia, allí se pensionó, goza de buen retiro. Mi madre ama de casa, fuimos tres hijos en la familia y bueno, criados con muchas afugias económicas. Imaginará el salario del obrero para atender tres hijos y su esposa, pero siempre con el deseo de salir adelante, de poner un granito de arena para que la sociedad mejore, se transforme. Fui a colegio público desde la escuela, el bachillerato, soy egresado de un colegio público en un municipio, Don Matías, Antioquia. Allí trabajé como mesero en diferentes tabernas y negocios para ayudar con los gastos de la casa. Y posteriormente, y confiando en que a través de la educación es que se puede salir adelante, ingresé también a una universidad pública a estudiar administración de empresas, la Universidad de Antioquia, de donde salí egresado. Fui concejal del municipio de Don Matías para el periodo 90-92, cuando tenía solo 18 años de edad, uno de los concejales más jóvenes de Colombia en ese periodo, sin padrinazgos políticos, simplemente con la intención los jóvenes de buscar alternativas, de apoyo para el deporte, para la cultura, para el emprendimiento juvenil en este municipio. Viajé a Estados Unidos, fui migrante, allí estuve casi 5 años, estuve nuevamente en el Consejo de Don Matías para el periodo 98, 2000, para el periodo 98-2000. Estuve la primera vez fue 90-92, para el periodo 98-2000. Luego, teniendo 29 años de edad, me postulé para la alcaldía, fui alcalde en 2 periodos. Y bueno, he estado trabajando también en el sector público, en el sector privado con varios emprendimientos, confecciones, textiles, transporte. He insistido y he tratado de generar empleo, salir adelante y poner granito de arena en la sociedad, y este es el segundo periodo que estoy en el Congreso de la República. Gracias, representante. ¿Cómo ha influido su formación como administrador de empresas y especialista en mercado gerencial en la forma en que aborda la política y la gestión pública? También hice una maestría en administración. Yo pienso que es a través de la generación de empresa privada que logramos sacar un país adelante. Yo creo que el estatismo, el gigantismo del Estado lo que lleva es a una pobreza absoluta del país. Primero, porque un Estado gigante lo que hace es derrochar sus recursos en el pago de nómina. Se vuelve más lento, más paquidérmico, se vuelve más corrupto, porque como es tan grande, tiene que dar una diligencia, tiene que hacer una vuelta impresionante, y entonces empieza el otro a pagar para que todo salga más rápido, para que fluya más rápido. Quien tenga la capacidad de pagar, le van a salir sus diligencias o sus situaciones más rápido que al otro. Un Estado tiene que ser austero, pequeño, y más bien brindar posibilidades para que haya emprendimiento en ese país. Colombia es un país donde el tejido empresarial, 99.6%, es micro, pequeña y mediana empresa. Hay que pensar en cómo fortalecer esa cadena empresarial, ese tejido empresarial, que el microempresario sea legal, que no haya informalidad en el microempresario y que el microempresario se fortalezca para que pase a ser una pequeña empresa. Y al pequeño empresario desde el Estado como darle acompañamiento para que sea una mediana empresa. Y ojalá tuviéramos muchas más grandes empresas en Colombia para que pueda haber mucho más también empleo de calidad, con mejores salarios. En definitiva, eso es lo que yo he podido entender, es a través de la empresa privada, quien paga los impuestos, quien genera empleo y quien genera el dinamismo económico, que una sociedad puede salir adelante, y el Estado dar las posibilidades para que realmente haya
empresa privada en un país. Respecto de su maestría, representante, ¿qué lo motivó a retomar los estudios después de tanto tiempo en lo público y en lo privado y realizar esta maestría? Yo siempre he considerado que nunca se termina de aprender y hay que estar aprendiendo todos los días del que tiene más años, escuchar sus experiencias de vida, escuchar cómo él ha enfrentado diferentes problemáticas, porque son muy similares las unas de las otras. Entonces, para cuando nos llegue esas situaciones personales, problematizadoras o empresariales, saber cómo dirimir y cómo salir adelante. Y yo creo que la preparación académica también es importante. Entonces, por eso hice la universidad, por eso hice la especialización y la maestría, y ojalá pudiera tener el tiempo para seguir estudiando, preparándonos y escuchando al que más sabe, escuchando a los que más experiencia tienen. Ok, nos informaba que representa el departamento de Antioquia. A propósito de Antioquia, la pregunta es, ¿considera que existe un machismo marcado o no necesariamente y que eso en los últimos 20 años se está cambiando? Muchísimo, ha disminuido mucho todo el tema del machismo, las mujeres ya nos mandan, las mujeres ya nos gobiernan. Si no, dígale a todos los hombres casados, ¿qué hacemos? Decir sí, siempre sí. No, mentiras. Yo creo que como políticas públicas se ha hecho mucho al respecto, se ha avanzado mucho. ¿Qué falta? Sí, seguramente falta en sectores muy campesinos y muy distantes de las ciudades capitales. Encontrar un machismo marcado en las ciudades y en las personas que han tenido la posibilidad de cualificarse, de estudiar, de salir adelante, yo creo que eso ha disminuido notoriamente, notoriamente. Es más, había un estudio, se me olvida en qué revista salió publicado, pero hablaba sobre la brecha que se va a empezar a abrir, creo que es un estudio norteamericano, la brecha que se va a empezar a abrir entre mujeres y hombres, pero ya ahora en favor de las mujeres, que van adquiriendo ya mejores trabajos, mejores salarios. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es brindarles oportunidades a los jóvenes, sin distinción de sexo. Yo creo que seguir marcando el sexo hacia un lado, hacia otro, para dar más o dar menos, me parece que eso va a seguir abriendo brechas a un lado o al otro. Los jóvenes, los hombres se van quedando rezagados mientras las mujeres van saliendo adelante. Yo creo que deben ser tratados con igualdad y no obligar a través de leyes que deben emplearse de una u otra manera. Entonces yo veo leyes para que las mujeres participen de la política. Es como sacar leyes para que hayan hombres mecánicos, mujeres mecánicas. Eh, Le gusta más a unos géneros, ciertas labores, ciertos trabajos, y eso debe ser al libre albedrío, lo que más le gusta a la gente, lo que más quieran trabajar. Cada quien es un ser independiente, individual, y debe tomar sus propias decisiones. ¿Qué debe hacer el Estado? Brindar posibilidades para que esa decisión que tome ese ser humano, sea hombre, sea mujer, pueda desarrollarse en ese estudio y luego en un trabajo y en su profesión. Gracias, representante. Hay una noticia que está en boga de muchas personas, de muchos constituyentes primarios, y es tal vez que en el Centro Democrático no se está tomando en cuenta que desde la fundación del partido, la doctora Cabal, María Fernanda Cabal, la doctora Paola Olguín y la doctora Paloma Valencia, como que no están siendo tenidas en cuenta para que sean candidatas y se está prefiriendo tal vez, usted le aclara a la ciudadanía, que se lance es un hombre como candidato. ¿Eso puede ser cierto? ¿Qué le puede decir usted a los televidentes y a las personas que lo escuchan? Yo creo que el expresidente Uribe ya dio una línea muy clara al respecto como líder absoluto del Centro Democrático. Es el mayor líder de nuestro partido, indiscutiblemente, y dio una línea muy clara en estos días respecto a esto, y fue público su intervención. Y es que el Centro Democrático tiene 4 precandidatos. Lamentablemente asesinaron al senador Miguel Uribe, quien tenía grandísimas posibilidades de ser el presidente de la República. Por eso lo mataron, por eso lo asesinaron, porque tenía altísimas posibilidades de ser. Fue un golpe directo al corazón del Centro Democrático.
Hoy quedan 4 precandidatos muy buenos también, 3 mujeres, un hombre. Y lo que el presidente dice es, nos vamos a ir hasta el mes de septiembre, y en el mes de septiembre una encuestadora, a finales de septiembre, creería yo, una encuestadora internacional, definirá a través de esa encuesta quién es el ganador, quién tiene más aceptación del ciudadano, y ese será el candidato único del Centro Democrático. Ahora bien, se hablan de algunos nombres que ingresen, pues yo lo que considero, y también lo ha expresado así el presidente Uribe, lo han expresado algunos líderes y lo decimos nosotros los congresistas, y es que ese quinto candidato, si entrara, debe ser primero del partido, que sea militante del partido y no militante de hace una semana ni de hace 8 días, porque bastante soledad tuvimos hace 4 años, cuando la izquierda estaba imponiendo su relato y creían que la derecha estábamos equivocados y que lo que decíamos no era cierto frente a todo lo que estamos viendo en este desgobierno absoluto de Petro. Qué soledad tan grande se sentía, ¿no? Por decir la verdad, por sostenernos en la verdad. Hoy todos quieren y quieren ser del Centro Democrático, pues ese quinto candidato no es que llegue hace 8 días al Centro Democrático, debe ser del partido. Y si fuera designado por el legado de Miguel Uribe, es bienvenido, que harían 5 precandidatos. Siendo así las cosas, en septiembre se escogería uno entre 4 o uno entre 5, para que más adelante, y seguramente en las elecciones de Cámara y Senado en el mes de marzo, se escoja un candidato único de la derecha. Ojalá logremos unir la derecha en el país y no nos vamos dispersos, de manera tal que aseguremos, ojalá, el triunfo en primera vuelta. Estamos con el doctor John Jairo Berrío, acá en la revista del Congreso. Él nos está contando respecto al tema de qué va a pasar en las presidenciales del 2026. Y le pregunto, doctor John Jairo, usted, su aspiración personal, ¿representante por el departamento de Antioquia nuevamente o el Senado? Pues yo ya llevo 2 periodos en el Congreso como representante a la Cámara. Hemos podido hacer un trabajo a nivel de todo el país frente a los nichos, cuales represento en el departamento de Antioquia, y he podido también representarlos a nivel país, como son las confecciones, textiles, moda, donde yo he sido confeccionista. He aprendido la dificultad que es generar empleo y empresa a través de las confecciones. Es uno de los renglones más importantes en Colombia, genera muchísimo empleo, sobre todo empleo femenino en mujeres cabezas de familia, que son mujeres que no tienen un estudio, una preparación académica, y que si no fuera a través de las confecciones difícilmente podrían tener un empleo estable y con todas sus prestaciones sociales de ley como debe ser. Conozco a todos, a un gran número de personas de la Cámara de la Confección de Colombia en diferentes departamentos. También he estado en el transporte público de los buses, he estado ahí como emprendedor, como cooperativista también, porque he sido asociado y soy asociado a diferentes cooperativas de transporte de pasajeros. Conozco las diferentes asociaciones y agremiaciones, trabajo muy de la mano con las escuelas de conducción, muy de la mano con las iglesias evangélicas, en fin, sé que hay un grupo grande de amigos y de gremios que a nivel país podrían darnos ese acompañamiento, y por eso quisiera aspirar al Senado de la República. Ahora bien, hay una disyuntiva. Si la lista es cerrada, mi decisión es quedarme en Cámara de Representantes, aspirar a la Cámara, pero si la lista fuera abierta, pues no tengo dudas en que me gustaría hacer parte de esa lista e ir a buscar los votos a nivel de todo el país. Se va llegando la hora de tomar decisiones, porque no podríamos esperar, si la decisión fuera tomada en la última semana de noviembre o la primera semana de diciembre antes de inscribir la lista, sería muy tarde. Se va llegando el momento de tomar decisiones y bueno, vamos a ver que Dios nos ilumine para tomar una buena decisión. Sin embargo, sea cual sea la decisión, vamos a estar trabajando igualmente por esos sectores y por todo el país, desde la Cámara o desde el Senado. Ok, ya escuchen ustedes que el doctor Berrío se lanzaría al Senado en gracia de discusión que la lista sea abierta. Doctor Berrío, ¿y apoyaría usted o se alinearía con algún candidato a la presidencia ya o esperaría hasta el otro año? No, yo creo que nosotros debemos estar jugados con los precandidatos del Centro Democrático. ¿Se arriesga a decir un nombre? A mí me gusta María Fernanda Cabal.
me gusta María Fernanda Cabal y debemos estar, pero igual, si la doctora Paloma, si el doctor Andrés Guerra, si me dice la doctora Paula Alguín, organice una reunión, estructure hay que ayudar a que salga un muy buen candidato del Centro Democrático y hay que ayudarle a todos, pero en definitiva no soy yo ni nosotros los congresistas los que vamos a tomar esa decisión. Eso va a ser una encuesta y es la encuesta la que va a medir el número de personas de acuerdo a qué piensan ellos y a quién y cuál es el candidato de su preferencia. Entonces no vamos a ser nosotros los que lo definamos. Entonces, hay cualquiera de los cuatro, o si llegara un quinto también, del Centro Democrático sería bienvenido. También lo he dicho inclusive frente a los candidatos de derecha y le digo yo a mis amigos, no se circunscriban el partido y que el otro es malo y el de aquí es bueno, porque y si el de nosotros no llega a buen puerto ese proyecto y nos toca apoyar el otro, ¿cómo hace usted para explicarle a ese otro amigo que usted ya estuvo hablando mal de ese candidato de derecha y que ahora sí ese debe ser? Aquí hay que apoyar, y lo hemos dicho nosotros en bancada del Centro Democrático, sobre todo de la Cámara de Representantes, que aquí lo que importa es el país. El país. Lo primero es quién va a derrotar a la izquierda. Aquí otro periodo de la izquierda acaban con Colombia, acaban con la democracia, acaban con la institucionalidad. Ya hemos visto cómo el presidente Petro la ha sometido a un riesgo impresionante. Cuando no le gustan las decisiones de las altas cortes, las cuestiona y se van a lanzar ristre contra ellas. Cuando no le gustan las decisiones del Congreso de la República, nos ataca. Cuando no le gustan las decisiones de la Procuraduría, las ataca. Y lo mismo la Registraduría. O sea, él ataca a quien esté en contra, sin importar la separación de poderes en Colombia. Ojo con eso. Otro periodo más de la izquierda sería terrible para la institucionalidad y para la democracia del país. Entonces aquí lo que prima es el país, por encima del partido. Ahora, si ese candidato que va a derrotar a la izquierda es del partido al cual pertenezco, que es el Centro Democrático, pues muchísimo mejor. Me sentiría mucho más cómodo, obviamente, pero la prioridad es el país. Claro que sí. Representante, hay quienes piensan que tal vez Centro Democrático, María Fernanda Cabal, es sinónimo únicamente de la propuesta de seguridad, es decir, los malintencionados refieren la frase los jóvenes cabal, que más que todo seguridad, y ya lo llevan al plano tal vez amarillista de que plomo para la gente o para el delincuente. Esto realmente es lo único que el Centro Democrático propone, la seguridad y la seguridad, o cómo decirle al electorado que es necesaria la seguridad para avanzar en educación, en salud, en bienestar, en otros temas. Lo primero, aclarar que he escuchado por allá un candidato que es el que ha hablado de plomo. Y segundo, que escuché a una candidata camaleónica hablar de que plomo para la gente. Me extraña porque la había reconocido como izquierda y luego como centroizquierda y ahora está hablando de que plomo para todo el mundo. Entonces, ellos son los que han dicho eso. Centro Democrático jamás lo ha dicho. El Centro Democrático ha hablado sobre la seguridad, que es muy diferente. Es que las guerras no se ganan peleándolas, las guerras se ganan disuadiéndolas, evitándolas. Y aquí en este conflicto que hay contra los grupos al margen de la ley, llámese guerrilla, de ELN, de las disidencias de las FARC, del Clan del Golfo, de todos ellos, no es más que, ellos no están más que pensando en el dinero, y se volvió un conflicto que ya no es ideológico, se volvió un conflicto de unas rentas criminales. Entonces aquí, si fortalecemos a la fuerza pública, estamos disuadiendo y estamos ganándole a los grupos violentos a través del fortalecimiento de la fuerza pública, contrario a lo que se está haciendo hoy en día con el presidente Petro, que es desmoralizando a las Fuerzas Armadas, quitándoles presupuesto a las Fuerzas Armadas y el poco presupuesto exiguo que tienen pensando en unos aviones, que pareciera más pensando en un negocio que en lo mismo que hay que actuar para detenerlos. Ahora están matando a nuestros policías y soldados con drones. ¿Qué se está haciendo para tener tecnología antidrones? ¿Qué se está haciendo para tenerlos a ellos
con buen armamento, con el desmantelamiento que hay, que es evidente, de la inteligencia de la policía y del ejército. ¿Cómo vamos a hacer otra vez para tener tecnología y cómo vamos a hacer para tener otra vez capacidades en inteligencia para prever antes de que sucedan los atentados? ¿Cómo? Y es lo que vamos a hacer. Eso es lo que habla el Centro Democrático, pero el Centro Democrático no habla solamente de eso. Hablamos también de un Estado pequeño, un Estado austero. Hablamos también del emprendimiento, del empresarismo, del apoyo al empresario para que genere el empleo y se genere un dinamismo económico. Y definitivamente eso no es posible si no hay seguridad. Nadie, absolutamente nadie va a invertir en un lugar donde van a llegar los fascinerosos, los delincuentes a boletear. Una señora que nos ayuda en el apartamento con el aseo, dijo, voy a seguir saliendo más temprano porque monté una venta de perros y hamburguesas y comida rápidas en mi barrio. Yo la felicité y dije, adicional que necesita esto, lo otro, la apoyamos también para que terminara de hacer su montaje, para que trabajara allí en las tardes y noches y sábados y domingos. Yo le dije, pero ponga mucho cuidado con el tema de seguridad. A los 8 días de haber abierto, me dijo, ya llegaron y me cobraron 230.000 pesos semanales. 230.000 pesos semanales. Por Dios, eso no es ni la ganancia que va a obtener montando su negocio. Muy complicado. ¿Cuánto duró su emprendimiento? Mes y medio. Mes y medio. Y en mes y medio, ¿cuánto les había entregado a ellos? Más de 1,5 millones de pesos. Se le llaman las ganancias. Y eso sucede desde lo pequeño, desde lo micro, hasta lo macro. Hacer empresa en Colombia es muy difícil. Primero que el Estado colombiano, el Estado, y eso lo digo desde hace tiempo, no realmente apoya al emprendimiento, al empresario, parece más un Estado alcabalero, como recoge, pero no como acompaña. Y en este gobierno sí que es cierto. La persecución al empresario privado es latente también, pareciera ya una dictadura. Entonces, en conclusión, si no hay seguridad, pues no va a haber forma de generar empresa. Y si no hay forma de generar empresa, ¿cómo generamos empleo y cómo generamos ingresos para el Estado a través de los impuestos que pagan la empresa, a través de los impuestos que paga en el consumo del ciudadano que tiene un trabajo y que puede entonces gastar en diferentes aspectos en ese país? Es a partir de ahí que se generan los recursos económicos para atender las diferentes demandas sociales. Necesitábamos dinero para educación, necesitábamos dinero para vivienda, necesitábamos dinero para salud, etcétera, etcétera. Pero ¿de dónde salen los recursos? ¿De dónde salen los recursos? De los impuestos que pagan las empresas y de los impuestos que pagan los trabajadores, los empresarios, y dinamizamos la economía. Pero este país todo lo contrario. Se dedica a atacar a los empresarios y sí que es cierto, este gobierno ataca a la industria extractiva y desconoce que más del 56% de los ingresos colombianos dependen de la industria extractiva. Entonces les encanta la leche, pero odian la vaca. No, venga, ¿cómo vamos a hacer para que esas industrias trabajen armónicamente con el medio ambiente? ¿Es posible? Claro que es posible, pero ¿cómo damos oportunidades? Ahora el gobierno colombiano sigue ordeñando la vaca, que es lo único que tiene. ¿Y qué va a pasar si llega otro gobierno con esa misma historia? Ya los contratos de exploración no los continuaron. Lo que se está explotando es lo que ya venía. Cuando venga otro gobierno no van a tener ya más explotación porque ya ha terminado la vida útil de esos pozos prácticamente en unos cuantos años. 8 o 7 años se demora el gas para terminarse en Colombia, y si no hay nuevas exploraciones, pues entonces ¿de qué ingresos va a tener Colombia? Se habla del medio ambiente, claro que hay que cuidarlo, pero también tenemos que entender que Colombia aporta una contaminación del 0,4% de lo que aporta el mundo. ¿Y qué está haciendo la China? ¿Qué está haciendo Europa? ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Pero nosotros, según Petro, vamos a salvar el mundo con la quiebra de Colombia. Okay. Representante, mencionó usted un ejemplo de la empleada doméstica, extorsión, boleteo. ¿Cuál propuesta desde el Congreso se está planteando para este ciudadano de a pie, víctima de la seguridad acá, pues obviamente en la ciudad, y que tal vez acude a la fiscalía, no hay respuesta,
nunca va un investigador del CTI tal vez a indagar respecto de cuál es el grupo de delincuentes que está cometiendo ese tipo de delitos. ¿Cómo ayudar a que realmente la seguridad pública, la seguridad ciudadana, en principio, tenga una respuesta, una línea de emergencias pronta y que además sea efectiva y que además lo local, porque me corrige usted, entiendo que eso ya es administración de cada alcaldía respecto de la Policía Nacional, entonces al final no se sabe cómo mejorar el tema de seguridad que le preocupa a mucha gente y usted colocó un ejemplo muy puntual. Lo primero que hay que hacer desde el Congreso de la República, porque hacia eso orientada la pregunta, ¿qué va a hacer el Congreso? ¿Qué debería hacer el Congreso? Es aprobar una ley de manera urgente que ya está radicada, yo también la firmé, y es castigar a los menores de edad que cometan delitos de alto impacto como mayores de edad. Lo que se hizo cuando se intentó proteger al menor de edad de las bandas delincuenciales fue antes entregárselos a ellos, porque saben que el menor de edad no va a pagar cárcel. Entonces lo que hacen es poner a los niños y a los jóvenes como carritos, como se utiliza en el argot del bajo mundo. Son estos niños o jovencitos los que guardan el vicio, la droga, los que guardan las armas, los que cobran el boleteo, los que hacen ese trabajo sucio, los que dan la cara. Porque saben que cuando la policía los llegue a capturar, pues no van a pagar ni 2 ni 3 años de cárcel, pues no cárcel, sino en una correccional de menores. Entonces lo primero que hay que hacer es evitar que las bandas criminales se aprovechen de esa mano tendida de la norma en favor de los jóvenes, aparentemente en favor de los jóvenes, pero en el momento en que se entra a revisar claramente, concretamente esto, vaya en contra de ellos, porque están siendo utilizados, instrumentalizados por las bandas criminales. Hay que quitárselos. ¿Y cómo los quitamos? Pues procesándolos como mayores de edad, si están cometiendo delitos de alto impacto. Y lo segundo, entregándole mayores recursos a la Fiscalía para que pueda mejorar sus capacidades investigativas. Y frente a la dualidad de la Policía Nacional, pues es que ya bien dicho, es la Policía Nacional, depende del gobierno, depende del presidente de turno sobre las órdenes que esté dando. El alcalde simplemente es la autoridad allí de policía, pero en definitiva el mando, la cadena de mando la tiene arriba el presidente de la República. Entonces es desde ahí que tenemos que entrar a actuar con un presidente que le interese la seguridad, que le interese la ciudadanía, que le interese el bienestar de los colombianos. En esta propuesta, representante, de los menores de edad que tal vez sean judicializados como si tuvieran la mayoría de 18 años, ¿qué le dice usted a esas personas que se les estaría vulnerando todos los derechos humanos, los derechos de la Carta de la ONU, los derechos de los niños y adolescentes? Estas personas activistas que dicen esto no se pudiera hacer, ¿cómo convencerlos de que sí existe la necesidad de pronto de que haya unas políticas menos blandas con los menores? Pues es más bien mandarlos a ellos al revés, a que le pregunten a los huérfanos de aquellos padres que fueron asesinados por menores de edad. Es más bien que le vayan y le pregunten a las viudas que fueron asesinados sus esposos por parte de menores de edad. Es bueno que alguien le pregunte a los comerciantes que están siendo agotados económicamente por la vacuna que están cobrando los menores de edad. Es que si ellos tienen la capacidad de cometer delitos de alto impacto, entonces también deben tener la capacidad de poder afrontar a la justicia. Así de sencillo. Gracias. Bueno, ya para ir cerrando, ¿cómo piensa impulsar el emprendimiento y el acceso de la mujer a los temas de tecnología? ¿Hay alguna propuesta por parte suya o por parte del Centro Democrático precisamente
por ejemplo, para que la mujer se conecte más con el mundo de la inteligencia artificial, toda vez que los entendidos manifiestan que si no hay políticas públicas urgentes, la mujer, la asistente, la auxiliar va pues a desemplearse, va a perder su trabajo. Yo presenté en el periodo pasado un proyecto de ley sobre los STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. No prosperó, no fue ley de la República. Tengo la intención de volverlo a presentar en un par de semanas. Es a través de la ciencia, la tecnología, la matemática y la ingeniería que un país puede generar riqueza. Yo soy administrador de empresas y lo digo con mucho respeto con el resto de mis colegas administradores. El administrador de empresas administra la empresa, la gerencia, orienta los destinos de esa empresa, pero no genera realmente riquezas. El contador lleva la contabilidad, los números de la empresa, el abogado defiende la empresa, no generamos riqueza. ¿Dónde se genera riqueza? En la creatividad, en los inventos, en las patentes que pudiéramos tener en un país donde se invierta mucho más en los STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Por ahí es el camino. Pero no el camino pensando más que si le invertimos más a los hombres o más a las mujeres, no, más en el ser humano, indiferente de su sexo, que quiera estudiar un STEM y los otros estudiar otras cosas. Pero motivar mucho hacia allá, porque es este mundo globalizado, este mundo tecnificado que es el que está revolucionando y cambiando día a día. Y día a día uno se pone a mirar cuáles son las personas más ricas del mundo. Y uno, si mira la lista de los 10 más ricos del mundo, observa que 7, 8, si no son más de los 10, entre los 10, que están dedicados a la tecnología. Si usted observa los países desarrollados del mundo, son países que invierten en la tecnología y que tienen empresas tecnológicas, empresas de avanzada. Es hacia allá la única manera de generar riqueza hoy. Hace muchos años era la tierra, hace muchos años era la fuerza la que generaba riqueza, más hombres, más trabajadores, más tierras. Hoy eso ha cambiado. Y es donde la izquierda se ha quedado, en el pasado, en una discusión de la tierra, en una discusión de la fuerza, y está olvidando que la riqueza hoy se genera a través de la ciencia, de la tecnología, de la informática. Hacia esto hay que apuntar las inversiones. Gracias. ¿Qué mecanismos de control ciudadano promueve para asegurar que sus iniciativas y las del Congreso respondan oportunamente con las necesidades populares? Pues escuchamos la gente, salimos, escuchamos en los municipios, en los barrios de las ciudades, a los gremios económicos, a los empresarios. Cuando hablamos de empresarios, a veces la izquierda cree que estamos hablando de los 4.000 más ricos. No, cuando hablamos del empresario, hablamos del tendero que genera 2, 3, 4 empleos. Ese es un microempresario. O sea, hablamos del tejido empresarial, hablamos con el empresario y escuchamos. Y tratamos de estructurar, bien sea un proyecto de ley por medio del cual afrontemos un problema específico, afrontemos una solución específica para un problema específico. O si lo que necesitamos es hacer un control político, entonces proponemos un debate en la Cámara, en la plenaria o en la comisión, para poder escuchar de parte del gobierno nacional y de los diferentes actores cuáles son las soluciones que se plantean a esas situaciones que se ven. Y en fin, hay muchas otras herramientas que nosotros también usamos, aparte del debate de control político y la expedición de las leyes, la gestión. La representante, tenemos la hora y agradeciéndole por su tiempo. EPA colombiana, influencer colombiana, condenada, está ahorita en el Buen Pastor, prisión intramural, por una violencia, tal vez terrorismo. ¿Qué opinión le merece? ¿Considera que de pronto fue algo desbordada la pena? ¿Le parece injusto que ya no pueda estar con su hija? Bueno, lo que sucede es que ella cometió un delito y ese delito tiene unas penas establecidas en la ley. Lo que hizo el juzgado fue imponerle una de las penas. Lo que a uno sí le llama la atención, la verdad, es cómo unos que han cometido unos delitos peores,
hasta él y esa humanidad están sentados en el Congreso de la República, legislando, sin pagar un solo día de cárcel. A uno sí le llama mucho la atención cómo este gobierno les ha entregado camionetas, blindadas, escoltas y hasta bonos para que tanqueen a muchísimos que están todavía con órdenes de captura vigentes. Y que cuando los capturan, inmediatamente los nombran asesor de paz para que sigan en la calle. Pero no siguen en la calle como angelitos, van a la calle a seguir delinquiendo, como es el caso de las camionetas en Antioquia y de los que habían cogido allí, que luego participaron en una masacre en Valdivia. Uno cuando somete eso a la realidad, uno no ve ahí una equivalencia. La verdad, uno no ve equivalencia. Cuando una muchacha cometió un vandalismo, que lamentablemente no lo hizo a conciencia de lo que estaba haciendo y no que quería llamar la atención, lamentablemente hoy muchos jóvenes lo que quieren son likes, me gusta en las redes sociales, y lo que buscaba era eso, sin medir sus consecuencias. Otros que han cometido unos crímenes muy graves, entendiendo la maldad que tienen y lo que están haciendo, el mal que le están haciendo a un país y a una sociedad, ellos no tienen ningún problema para ser beneficiados por el Estado colombiano, en este caso, por el Gobierno Nacional de Petro. No veo equivalencia. Muchas gracias. Es John Jairo Berrío López, muy amable por la entrevista, muy a usted, hombre, por su tiempo. Con todo gusto. Hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien.